Bueno, acá estamos. ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes, buenas noches para los que nos están mirando y están sumándose a este vivo. Hoy voy a estar en lo que hacemos cada 15 días con Iru de @irusadas y Maya de @anam.mx. En esto que es controlando, el vivo de hoy es sobre cómo vamos y cómo podemos controlar nuestras emociones. Ahí se está sumando Maya, la vamos a sumar. Ahora cuando me mande una solicitud, ahí está. Así vamos conectando para hablar sobre un tema súper importante y que cada vez se hace más y más importante, que tiene que ver cómo hacemos para controlar nuestras emociones. Hola, 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 ¿cómo ¿cómo va estás? eso? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Corriendo con los cambios de horario. Corriendo. Qué risa con esto. Sí, claro. Claro, claro. En México, para los que no saben, cambiaron el horario, adelantaron una hora, ¿no? Adelantamos una hora el domingo pasado y yo ya tenía todo Claro. muy programado y cuando hablamos yo, Te ¡ay! olvidaste. Corro, corro, corro a mi casa. Pasa. Cuando hay esos Sí, cambios de horarios, acá en Argentina a veces se ha hecho en verano, pero hace ya un tiempito que no se hace. Pero sí, era un lío, ¿no? Volver a readaptar todo y uno dice, bueno, la agenda ahora hay que moverla toda una hora para adelante, toda una hora para atrás, es un despiole sí. bárbaro, pero bueno, Sí, 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 pasa, pero pasa. bueno, aquí estamos como quiera, contenta y ya, es que pasa el tiempo rápido, pero a la vez cuando vienen estos en vivos como que ay, ya se siente que se necesita, ¿no? Esta parte y ahora Sí. nos falta un tercio de este corazón, nos falta Iru, pero Hoy bueno, nos va pues a faltar Iru, sí, sí, poco sí. a Pero poco. bueno, es nada, no siempre se puede. La verdad es que hacemos esto de corazón, hacemos esto simplemente por las ganas de hacer algo por el otro, pero bueno, a veces las cosas se pueden complicar y no todas podemos. Pero bueno, Claro. tratamos sí que cada 15 días en este horario hacer estos vivos, así que bueno, esperamos que se puedan sumar la mayor cantidad de personas posibles. Es un horario difícil tanto en México como acá, porque es un es un día laboral, es pleno trabajo, pero bueno, quedará grabado y a quien le resuene le va a servir. Así que, hola Emi, que se está conectando. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema re importante, ¿no, Maya? Sí, sí, sí. De verdad que un tema además pedido, además que por todos estos cambios que estamos pasando, creo que es súper importante pues justamente empezar a gestionar y a ir reconociendo que creo que es como lo más, y también por el hecho de todos los cambios tantos que está viendo en este momento, es necesario como desde niños hacerlo y comenzar nosotros ahora como adultos a empezar a los niños a enseñar a gestionar estas emociones y cómo ir pasando de esos pasos desde cómo percibo bueno, empecemos a lo mejor con el tema de qué son las emociones, ¿no? ¿Qué son primero Wow. y cómo, y de ahí pues a lo mejor vamos partiendo un poco más a explicar un poco de cómo controlarlas y primero y cómo identificando, ¿no? Sí, bueno, hola Berin Soto que está saludando desde Chile, gracias por conectarte. Bueno, a ver, emociones, qué tema álgido, vamos a decirle, porque nos pasa que es inevitable sentir, ¿no? Es inevitable tener emociones, es inevitable que nos pasen cosas, pero lo que pareciera muy difícil es cómo hacemos para controlar eso, ¿no? Porque así es como se producen los desbordes emocionales. Y esos desbordes muchas veces pueden llevarnos a situaciones en donde después nos arrepintamos de acciones o formas en las que expresamos esas emociones y es muy difícil después pararnos de ese lado en donde decir, bueno, ok, ¿qué hago con esto? ¿Qué me está pasando? Lo que pasa es que nos cuesta mucho identificar qué estoy sintiendo, que yo trato de trabajar mucho, ¿no? El que la persona pueda empezar a mirarse, a observarse, a identificar lo que le está pasando, porque no es lo mismo cualquier emoción. No es lo mismo sentir miedo que sentir enojo, que sentir angustia o que sentir frustración. Y si yo no logro identificar realmente lo que me está pasando y lo que estoy sintiendo, difícilmente pueda entender de dónde viene, porque cuando yo logro identificar la emoción, puedo hacer el caminito de entender, bueno, ¿qué detonó esta emoción?
porque entendiendo que toda emoción que emerge es una respuesta a un estímulo. ¿Sí? Somos básicamente eso, somos respuesta y, o sea, estímulo-respuesta. Todo el tiempo estamos emocionando en función a situaciones que pueden ser internas, puede ser un recuerdo, puede ser un pensamiento, o puede ser algo de la afuera. Una noticia en la tele, puede ser una persona que se presenta y me hace sentir ciertas cosas, ¿no? O puede ser la pareja, los hijos, un jefe, una situación específica. Entonces, el poder ir identificando no solo la emoción, sino qué la está ocasionando, me permite poder decidir y generar un espacio entre ese estímulo y esa respuesta, que es donde se filtra o donde aparece lo que se llama inteligencia emocional. Sí, sí, justamente en estos días que hemos estado trabajando en el taller de apertura de corazón, justamente lo que decía Maestro Jesús es que en la parte en la que estamos ahorita viviendo como humanidad, dice que hay muchas personas que han cerrado su corazón y lo que hacen es poner un escudo y tratar de no sentir, de repeler, de dejar fuera todas las emociones. Entonces dice, justamente lo que hay que hacer es el contrario, empezar a aperturar y empezar a hacer este espacio, como dices tú, empezar a mover, a ver de dónde está viniendo, ponerle un nombre, saber qué es, identificar, permearla, sentirla y soltarla. Dice, la función de las emociones son mostrarnos un camino, mostrarnos qué queremos, qué no queremos, qué se hay que experimentarlas, incluso las que se sienten incómodas. Lo que dice Maestro Jesús es que aquellas emociones, cuando las resistimos, es como si nos desbordara una ola y nos comieran encima y nos brincaran. Entonces, dice, toda esa parte donde sienten todo tan fuerte es justamente esa resistencia que están teniendo. Si comienzan a abrir su corazón y empiezan a permitir que todas esas emociones entren en ustedes, pero se dan este espacio de reconocerlas, pero también de reconocerlas con corazón, pero también dice con la mente. Es importante que la mente también entienda qué es lo que está pasando para que puedas aprender a gestionar y hacer como esta conexión de mente y corazón, y eso se hace a través de las emociones. Hay que empezar a percibirlas, a ponerles nombre, y después empiezas a comprender, si o empiezas a ver qué fue lo que pasó, de dónde vinieron. Entonces empiezas a gestionar esta parte de lo que está pasándote, y ahí es donde las empiezas a regular. Dice, es que es importante porque la primer como reacción es repeler, es no, negar, repeler, o dice, o irse mucho hacia el enojo. Tienen la primer tendencia de confundir frustración con enojo, y toda esta se va haciendo como una gran madeja que luego llega y se los aplasta, dice, los aplasta. Entonces es necesario como ir jalando esos hilos, ir reconociendo todo lo que hay para poder empezar a gestionar, a moverse, y entonces encontrar una reacción más compasiva con los demás, pero también es más compasiva con nosotros mismos. Empezar a aperturarse de corazón y empezar a aperturarse de mente y poner atención a todo lo que llegue, lo que nos comparte Maestro Jesús en este tema de las emociones, ¿no? Sí, porque en realidad las emociones, a ver, son parte nuestra, no podemos evitar sentirlas, es parte de nuestra configuración, pero nuestras emociones están conectadas a nuestro pensamiento y a la forma en la que pensamos. Entonces es muy importante entender que, de alguna manera, la forma en la que nosotros estamos configurando nuestro pensamiento va a determinar cómo vamos a emocionar ante determinadas cosas. Y también esto de poder corrernos de un lugar en donde muchas veces nos ponemos como víctimas del afuera, o nos ponemos como víctimas de las cosas o de las situaciones, y entonces, bueno, me enoja o se produce un desborde emocional en mí, que puede ser del tipo que sea, pero en el que aparentemente creo que no tengo control. ¿Por qué? Porque estoy poniendo esa responsabilidad o echando la culpa de que me enojo a alguien más. Esta persona me enoja o esta persona me altera. Y poder entender y hacer consciente que el otro no tiene ese poder sobre mí. Yo le estoy cediendo ese control. Mis emociones las controlo yo, son mías. Nadie las controla por mí. Entonces, si yo no puedo hacer consciente este proceso en donde a través de mi pensamiento estoy generando emociones, y esas emociones son algo que yo decido sentir, porque esto que decía, el otro no me enoja, el otro no me hace, el otro hace.
Yo elijo si eso que el otro hace me va a condicionar o me va a hacer sentir tal o cual cosa, porque yo puedo elegir sentir de otra manera. No es que los sentimientos o las emociones son algo que yo no controlo, todo lo contrario. Ujú. Mis emociones son mías. Yo decido cómo emociono ante determinada situación y también voy a decidir si voy a producir un desborde emocional en función de eso que estoy sintiendo. Es tan importante justamente lo que siempre hablamos, el regresar al, ¿mandé? Ay, creo que se me está cortando. Yo te veo. Sí, se está cortando, sí, sí. Ah, muy bien. Pero yo te veo bien ahora. Ok. Sí, lo que decía es como decir, como siempre nos hemos ido hasta esta parte de hay que regresar a nosotros y hay que ver que todo lo que está afuera finalmente va a repercutir en nosotros en gran medida y en gran grado como nosotros lo elijamos. Entonces, el ir moviendo tanto Exacto. esa percepción, todo nuestra mente lo va a filtrar, lo va a comparar con algo ya pasado, con algo ya vivido. Por eso es tan importante sanar las heridas de la infancia, sanar todos los pensamientos y empezar a reconocer como desde ese ser, desde lo que en verdad somos y conectar con esa fuerza que cada uno de nosotros tenemos. Antier me decía Maestro Jesús, quien, no recuerdo exactamente la frase, pero me decía, si quieres, necesitas transformar la idea que tienes de ti misma, necesitas cambiar la idea que tienes de ti misma y así vas a transformar tu vida. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir tú? Cuando tú crees como te haces víctima de todas estas cosas que pasan alrededor tuyo, cuando te haces víctima incluso de tus propias emociones, no ves el camino, no ves la claridad, te quedas ahí enganchada. Entonces, cuando tú conectas con tu fuerza y con estas emociones que ya son intrínsecas dentro de nosotros, que son la fuerza, que son no tanto como de fuerza, sino como, o sea, no de fuerza física, sino de todo aquello que ya está dentro de nosotros, la paz, decía, la paz mental, la paz del ser. Estas son emociones que vienen dentro de ti integradas. En cualquier momento puedes accesar a ellas, pero las tapamos con tantas cosas que no conectamos con esa ya inteligencia que tenemos dentro de nosotros. Entonces, si queremos hacer esa transformación, pues primero necesitamos empezar a saber que dónde nos estamos haciendo víctimas, dónde no estamos siendo nosotros y estamos permitiendo que el entorno nos cambie, dónde estamos dejando que lo que aprendimos nos siga calibrando todo el tiempo o empezar a regresar a nosotros, reconocer todo eso que ya no me sirve para interpretar el mundo y reinterpretarlo de una manera y entonces hacer esa transformación de vida. Hay que empezar por las emociones. Yo mucho tiempo como que no, las emociones me parecían tan abrumadoras por cuestiones de los dones y de cosas, como era todo junto. Y el día que empecé dije, ok, o sea, tengo que empezar a hacer espacio, empezar a reconocer que es mío para reconocer también lo ajeno. Entonces pude hacer ese espacio y de verdad tu vida se transforma completamente. Puedes empezar, eso qué es lo que se te está poniendo enfrente, qué es lo que puedes trabajar, de lo que estás espejeando, y entonces cada persona se convierte en una experiencia, y ahí es donde tu vida cambia el sentido y además puedes ayudar más a las personas. Entonces, empezar a gestionar, a reconocer primero, a decir, ok, me permito reconocer qué es lo que siento, de dónde viene, qué fue lo que lo ocasionó. Empieza a darte esas pautas donde dices, ay, ok, esto me está provocando esto, y empiezas a buscarle y a ver todo lo que hay detrás, y quizás hay una herida que sanar. Yo trabajo mucho con los arcángeles, cuando hay tema que sanar, cuando hay cosas de la niñez, trabajo con Arcángel Rafael. Inclusive Arcángel Uriel también te ayuda a esto. Cuando está el pensamiento muy fuerte, trabajo con Zadkiel, entonces vas como haciendo todo este cambio, tanto desde la parte del pensamiento, desde la parte como de lo que hay que perdonar del pasado, de que tu cuerpo incluso empiece a aligerarse mucho más, porque si no gestionamos estas emociones, llega un punto en que dañamos hasta nuestro propio cuerpo, como llegan y inclusive, pues en la bio hablan también mucho de cómo se conectan emociones a los órganos, ¿no? Y cómo al irlos Exacto. manejando se van sanando completamente los órganos. Entonces,
importantísimo hacer esta gestión de emoción, el dejar y decir, no soy la víctima de nadie, y elegir conectar con esa fuerza que ya tenemos y empezar a afrontar las cosas que llegan, a reinterpretar y a modificar desde dónde estamos funcionando ahora y empezar a hacer ese cambio y enseñarlo también a los más pequeños que ahora con tantas cosas, esta pandemia nos ha enfrentado justamente a eso, a volver a nosotros, al volver adentro de mí, ese encierro, pues ese encierro en tu casa, en tu cuerpo, en ti mismo. Y si estar contigo mismo se vuelve incómodo, hay que ver de dónde viene. Está viniendo desde los pensamientos, tengo que gestionar las emociones y hacer, poner atención y hacer en función de esto realmente te hace una diferencia, realmente te hace un cambio en cómo empiezas a vivir tu vida y cómo vives ese espacio de silencio contigo mismo, ¿no? Sí, porque en realidad las emociones son son como la punta del iceberg, ¿no? Es lo que nos está mostrando algo que muchas veces no estamos viendo, que nos está ocurriendo internamente o que tiene que ver o conecta con nuestra historia y no lo estamos viendo, pero es como lo que sobresale, lo que se ve, lo que se manifiesta es esa emoción. Entonces, muchas veces nos pasa de que tenemos un montón de emociones y las volcamos a situaciones o a personas que en realidad no le pertenecen a eso, ¿no? Y nos pertenecen a nosotros y tienen que ver con nuestras propias configuraciones, nuestras frustraciones, nuestra historia, pero muy difícilmente tendemos a hacer un análisis exhaustivo, profundo, de autoobservación, para poder ir encontrando esto. Es mucho más fácil poner la responsabilidad fuera, poner la culpa fuera. No, es que hoy mi hijo está insoportable, entonces estoy de mal humor. Y no va por ahí. Es poder realmente hacer un proceso de autoobservación, de autoconocimiento, de empezar a mirarme, de empezar a mirar qué me pasa en el cuerpo. Estoy nerviosa. ¿Y qué me está pasando? Me duele el estómago, me duele la boca, me duele la garganta, me estoy sintiendo de tal o cual manera. Bueno, empezar a escuchar al cuerpo, empezar a conocernos, a ver en qué momentos produzco desbordes emocionales, en qué momentos o ante qué situaciones siento que que no puedo controlarme o que no puedo controlar determinada emoción. Entonces es empezar a mirarme y a registrar, incluso uno puede hasta escribir, ¿no? Sentarse a escribir, mira, me pasó esto y esto me provocó tal cosa. Entonces empezar a hacer un análisis mucho más profundo de autoconocimiento para poder lograr lo que es la inteligencia emocional, que justamente es esto, es ser capaz de lidiar con mis emociones, controlándolas, pudiendo mirarlas, pudiendo decir, ok, ¿esto de dónde viene? ¿Con qué conectó? Porque nos puede pasar, o sea, yo siempre doy un ejemplo, puedo estar cocinando algo, estar en la cocina y de fondo está la tele. Y en la tele está el noticiero. Y estoy escuchando, no sé, una noticia que disparó una emoción que yo no tengo registro de dónde viene. Pero que estoy sintiendo eso, me estoy angustiando. Y ni siquiera soy consciente de que esa noticia está en la tele, porque yo estoy pensando en otra cosa, pero eso está ahí. Entonces me empiezo a angustiar. ¿Qué tendemos a hacer? Bueno, empiezo a comer, ¿no? O sea, empiezo como a compensar esa emoción que estoy sintiendo con algo que me llene de alguna manera. Pero en ningún momento hice el proceso consciente de qué fue lo que acaba de pasar, qué fue lo que detonó esa emoción, qué me está pasando interiormente, y por lo tanto, difícilmente yo pueda sanar eso. Yo pueda hacer el caminito de ir a buscar la raíz de eso. Porque justo, mira, estaban hablando de, no sé, de un robo a mano armada y yo cuando era chica, en mi casa entraron con armas y entonces empieza a producirse toda una serie de emociones en mí que no tengo registro de por qué se presentan. Y esto es porque no me estoy escuchando, no me estoy mirando, no me estoy analizando, y esto lo que hace es que se produzca un desborde emocional, no sepa de qué se trata, y qué pasa con estas cosas después. Y terminamos con pastillas, terminamos con una serie de situaciones en donde para contener al síntoma, que es la angustia, me medican y yo no estoy, a ver, no, con esto no quiero decir que estoy en contra del psiquiatra ni del psicólogo, me parece fantástico, Sí, claro. pero tenemos que ir a buscar, obviamente hay que atacar al síntoma y hay que ver cómo lo resolvemos, pero tenemos que ir a buscar dónde está eso, Exactamente. de dónde viene.
Porque si yo no encuentro la causa, voy a vivir medicado el resto de mi vida para tapar un síntoma. Pero el síntoma, en realidad, es lo mejor que me puede pasar, porque me está mostrando algo que está ahí y no lo sé, y no sé qué está. Entonces, el observar el síntoma, el mirarme, el analizarme, el cuestionar por qué siento tal o cual cosa, y empezar a tratar de hacer asociaciones con mi historia, con la historia de mis padres, con mis configuraciones, con mis creencias, con la religión, con lo que traigo, ¿no? Que me conforma y me hace la persona que soy, empezar a buscar, me va a permitir empezar a resolver ese síntoma que hoy se manifiesta en mí, que no necesariamente es un síntoma que tiene que ver con mi presente. Sí, exacto. Es que ese es el asunto, que cuando no tiene, es como esta parte de no tener como la costumbre, digamos, que quisiéramos que se hiciera esa costumbre de hacer un alto, como decías tú, hacer ese espacio para ver de dónde viene, porque que tendemos a buscar la respuesta inmediata en el aquí y en el ahora y no está ahí. La mayoría de las veces, por ejemplo, me platicaba una persona, es que ahorita estoy con mucho miedo, tengo miedo a lo que le pueda pasar a mi familia y le digo, ok, bueno, pues justamente te está diciendo de dónde, observa cuáles son tus que observa qué es lo que te lo detona y comienza a ver de tu presente que puedes modificar que no te lo detone. El tema también con esta parte que decías es que hay que empezar a ver la raíz, empezar a ver las cosas desde otros ojos, desde todo lo que se me está presentando, es porque es tiempo de trascenderlo. Y como decías, no ver, no quedarte en el entorno, es como me decía una vez este Arcángel Rafael, creo que era, me decía, es que cuando tienes un árbol que está enfermo, por ejemplo, no te vas a ponerle, si tú ves la enfermedad de las hojas, no te vas a ponerle una pomada hoja por hoja para que se le quite. No haces eso, sabes que el problema está en la raíz. Así debemos ser con nosotros, con nuestras emociones, empezar a regresarnos al centro, regresar a la raíz y ahí encontrar y cuántas cosas no cambiarán en nuestra vida, desde lo que decías, que ya ahora está esta parte de la psicología de la alimentación, donde te enseñan como hay programas que yo he visto que sí me parecen maravillosos de qué tiene hambre tu vida, donde empiezas a ver qué emociones estás volcando en la comida y qué maravilloso es encontrar estas herramientas y poder regresar, es justamente cada una te enseña a regresar a ese poder, a saber que tú puedes tener el control y que quizás entre los pilotos automáticos, la inconsciencia que vamos tomando en el día a día, no nos permitimos como hacer este alto. La vida ahorita va tan acelerada que pareciera que el que hace alto no lo está haciendo mal. Se lo llevan puesto. Ajá, exacto. Entonces, y en sí ahí está la clave, en hacer ese alto antes de reaccionar, antes de contestar, y cuántas veces lo hacemos, lo que queremos es contestar lo mejor y lo más hiriente y lo más fuerte, cuando si hiciéramos ese alto y es, o sea, ¿de dónde está viniendo esto? ¿Hacia y qué me está mostrando? A mí me encanta a trabajar con estas preguntas. Cuando algo llega a mí, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué es esto? Y agradecerle incluso al cuerpo porque ese dolor te está mostrando algo que hay que mover y que ya está listo para salir. Nada más hay que dar ese brinquito, cambiar esa percepción y comenzar a ver las cosas desde otro punto de vista y empezar a no tenerle miedo a este análisis y empezar a ver, pues sí me pasó esto, todos definitivamente hemos pasado por cosas dolorosas, por circunstancias que no fueron las más agradables, pero sí o sí nosotros lo elegimos. Cuando entramos en esta responsabilidad de que como alma yo elijo las experiencias que me van a hacer crecer, entonces dejo de hacerme la víctima y comienzo a gestionar. Y gestionar las emociones creo que es el paso número uno, empezar a ver qué está ocurriendo dentro de mí, qué me está causando, qué es lo que, de dónde está viniendo. Y de ahí empieza este gran proceso de sanación, el regresar a nosotros y hacer este espacio para movernos de ese lugar y vivir una vida realmente diferente y de corazón mucho más abierto. Entonces, qué importante es ahorita nosotros hacer este trabajo y comenzar también, a mí me pasa con mi hijo, por ejemplo, que a veces está molesto y le digo, bueno, ok, en vez de regañarlo porque quizás le dije algo y me contestó mal, mejor hago un alto y le digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estás molesto? ¿Es molestia? ¿Qué es lo que sientes? Y como que se queda
y dices que no me fijé cómo te contesté. Sí, estoy molesto, pero no me, o sea, ni siquiera fue el acto de contestarme a mí mal. Y si uno se queda con eso de que, ay, es que a mí me estás contestando mal y a mí no me puedes contestar mal, haces una cosa súper más grande y eso es lo que hace que uno siga como ese camino sin darse cuenta. Cuando él se para y dice, ay, no me di cuenta que te hablé mal, sabes que sí, estoy molesto porque me pasó esto. Ah, ok, muy bien, bueno, pues ya sabes, ya te diste cuenta. Y entonces sí me fijo que para la próxima, como que hace un alto y no contesta y me dice, o me dice, estoy molesto, ahorita te contesto. Muy bien, dejar este Claro. espacio realmente hace un cambio y hace un cambio en nuestras relaciones, tanto en las de con uno mismo, porque también el juicio, el hecho de querer todo hacerlo bien, cómo hace que estas emociones se disparen y se genere como conectes con todo eso, que quizás muchas veces viene de cuando eras niño, de querer hacer todo para agradar a los Sí. padres y si algo, alguna reacción ellos no la tuvieron en el consciente en ese momento y te reaccionaron mal, pues a lo mejor te quedas con eso y esa es una manera de ir como corrigiendo y de ir como moviéndote de ese espacio. Realmente es súper importante empezar a gestionar, a controlar lo que sabemos, sabiendo lo que sentimos, perdón, sabiendo que podemos tener este control, que solamente es cuestión de poner atención, de estar más, de dejar esos pilotos automáticos y también de dejar muchas hábitos que dañan estas emociones, que nos conectan con ellas más fuerte de una manera equivocada, porque justamente ese hábito que decías de estar viendo las noticias, bueno, yo creo que cuando empiezas este tema espiritual es de lo primero que dejas de escuchar Sí. noticias. Yo creo que no hay persona que no esté en esto que no, yo creo que no, que siga viendo noticias, como que No, dejas de conectar con eso y no. dices, no tiene sentido, o sea, estar preocupándome por todo esto y estar llenando mi cabeza con toda esa basura que pensamiento pues va a generar esa reacción, va a generar esa emoción y va a generar algún problema en el cuerpo. Entonces empiezas como a hacer esos cortes, ¿no? Y a ir como limpiando hábitos que te generan este tipo de descontroles, ¿no? Claro, porque en realidad los hábitos son de todo tipo. Nosotros tenemos hábitos emocionales también. Entonces, esto de empezar a mirar, ¿qué es un hábito? Es una conducta que se presenta ante un estímulo que sale en automático. Eso es un hábito. ¿Sí? Es estímulo-respuesta. Es como si yo dijera, bueno, toqué la cafetera caliente, la respuesta automática es sacar la mano. Esto es lo mismo. Nos pasa todo el tiempo que tenemos hábitos de todo tipo. Y los hábitos emocionales también son parte de nuestra vida. Si nos ponemos a pensar realmente cómo nos pasa que se presenta determinada persona que no nos gusta, ya reaccionamos, ya la respuesta automática a la sola presencia de esa persona en la vidriera o en la puerta o en la entrada, ya me genera un estado emocional. Y esto es automático. Entonces, el poder hacer consciente que esa emoción está emergiendo sola, me va a permitir, yo no la voy a poder eliminar o erradicar, porque sí es el automático, pero lo que sí puedo hacer es mirarla y elegir en función de ese estímulo que se presenta, conectarlo con una respuesta nueva, con una emoción distinta, no enojarme, porque en realidad le cedo el control al otro sobre mis emociones si hago eso. Si la sola presencia de alguien ya me enoja, estoy diciendo que el otro es el que me enoja. Y el otro no tiene ese poder sobre mí. Ese es mi poder, es mi decisión enojarme porque esa persona se presentó. Entonces, de la misma manera puedo elegir no enojarme, pero para esto tengo que hacer un trabajo de mucha conciencia, identificar lo que estoy sintiendo y elegir correrme de esa emoción y emocionar de otra manera. ¿Que va a salir el automático? Sí, va a salir porque es el automático, ¿sí? Es lo mismo que sacar la mano si me quemo. Pero lo que puedo hacer es, en el momento en el que el automático tiende o intenta salir, es generar ese espacio entre el estímulo y la respuesta y no dejar que se conecten directamente, sino que eso es inteligencia emocional. Es decir, ok, me estoy sintiendo de esta manera, porque no voy a evitar sentirlo. Me estoy sintiendo de esta manera. ¿Quiero sentirme de esta manera? ¿Quiero esto? ¿Quiero ponerme en este estado? ¿Puedo controlar algo de la otra persona? Digo, ¿la puedo cambiar a la otra persona para no sentirme así? No, no puedo cambiar nada de la afuera. Lo único que puedo cambiar es a mí. Es lo que yo estoy sintiendo. Entonces, ¿qué voy a elegir sentir? Entonces ahí es donde yo conecto conmigo, con el autoconocimiento, con lo que yo sé que puedo controlar, que soy yo. Es lo único que yo puedo controlar a mi persona.
Lo que yo siento, lo que yo pienso, cómo emociono, cómo me comporto, cómo respondo, cómo acciono, cómo contesto. Eso es lo que yo puedo controlar. Entonces, centrar todo mi foco y mi atención ahí para poder ser mucho más inteligente emocionalmente y poder gestionar mis emociones desde un lugar completamente diferente, en donde esas emociones no me controlan, sino que yo controlo a mis emociones. Sí, el famoso cuenta hasta 10 que dicen por acá, es de dejar o sea, la diferencia entre reaccionar y actuar en consecuencia. Cuando haces como este espacio, entonces lo que haces es como permitir meterle ya algo, meterle conciencia a ese espacio y empezar, como dices tú, a ver hacia dónde puedo mover eso y reaccionar, no reaccionar al primer estímulo y no hacer las cosas mucho más grandes y comenzar a Exacto. crear como conexiones nuevas hacia otro tipo de respuestas y empezar a que, sobre todo que nuestra vida cambie realmente, que creo que ahí es donde eh, te das cuenta que hacer ese trabajo vale mucho la pena, porque la manera en la que estás en este mundo cambia mucho, la manera en la que percibes, la manera como te vas dando cuenta y empiezas a incluso a agradecer el mal humor de otros porque empiezas como a ver, a observar lo que está pasando y a observar cómo tú estás actuando en eso y se empiezan a ver los avances. Yo creo que eso también es importante cuando te reconoces que has empezado a hacer este trabajo y que estás de una manera mucho más cómoda que gran parte de la energía que gastamos es en estar rechazando, en estar como, pues no viviendo realmente, porque necesitamos vivir Ser las reactivos. emociones, exacto, nada más siendo reactivo, repeliendo, como si estuviéramos todo el tiempo en una guerra con nuestras propias emociones y soltar esta energía y permitirse fluir con el momento, con lo que pasa, realmente te da un estar en este mundo mucho más agradable, mucho más cómodo, que finalmente a eso vinimos, a reconocer, a ser felices y este paso de reconocer las emociones creo que te ayuda mucho a estar en esa paz, a estar en esa tranquilidad. También a que cuando requieres como poner las cosas en claro, lo puedes hacer de una manera más centrada, más tranquila y te puedes incluso expresar de manera mucho más abierta, mucho más diferente que cuando estás contenido en alguna emoción o te estancas en esa emoción y no la dejas ir, porque a veces nos hacemos adictos a estar a emociones. ¿Cómo es posible que, o sea, me quiero quedar enojado y prefiero hacer el berrinche armadas? Que, que, como, Ujú. ¿cuál es tu ganancia de estar ahí? O sea, de verdad es como no querer dar el brazo a torcer, a veces es querer simplemente quedarte en ese estado y mientras no Sí, es reconozcamos que donde, tenemos el poder de cambiarlo, pues ahí nos quedamos, ¿no? sí. Y es donde opera el ego también, ¿no? Desde ese lugar en donde queremos tener razón y queremos imponer nuestra verdad. Pero decías algo súper interesante con respecto, y si te parece ya con esto vamos cerrando, porque se nos va el tiempo tan rápido, pero el tema de esto de la reactividad o ser proactivo, y cómo elijo pararme ante las situaciones. A mí me gusta darles siempre un ejemplo que creo que es muy gráfico, lo uso mucho con los chicos, porque los chicos lo entienden muy bien y me causa gracia porque después los padres me dicen, ay, me contó el ejemplo de la Coca-Cola que le diste. Si yo te pongo una botella de agua mineral y una botella de Coca-Cola delante tuyo, y las bato, y las bato, y las bato, y te digo, ok, ahora, ¿cuál abrirías después de batirlas? Probablemente todos van a decir, y, el agua. Nadie va a querer abrir la Coca-Cola. La Coca-Cola es la ejemplificación de una persona reactiva. Es una persona que reacciona ante lo que el afuera le hace, le dice o cómo lo condiciona. Nadie quiere ser la Coca-Cola y nadie quiere lidiar con la Coca-Cola. Por lo tanto, si somos capaces de transformarnos en el agua, que por más que nos batan y nos batan y nos batan, seguimos siempre en ese estado de tranquilidad porque entendemos que lo que el afuera diga, que lo que el afuera haga, que lo que el otro, como el otro se exprese, es un problema del otro. Y lo define al otro, no me define a mí. Por lo tanto, si yo logro ser como el agua, voy a haber ganado muchísimo en cuanto a emociones y ser una persona totalmente proactiva en lugar de ser una persona reactiva. Así que les dejo ese ejemplo
Súper, súper Como ejemplazo. conclusión de esto, ¿no? ¿Quieren ser la Coca-Cola o quieren ser el agua? Porque la forma en la que dejan salir sus emociones va a determinar lo que reciban de vuelta, va a determinar las consecuencias de eso que están poniendo en el afuera. Entonces, elijamos ser como el agua y Ujú. no como la Coca-Cola. Sí, súper ejemplo, me encantó y como también esta parte de que decías de la Coca-Cola, pues todo lo que hace y todo lo que, la reacción que puede generar y la salpicada de todo ese mugrero que echas fuera, que tiene que ver solamente ¿Hasta contigo y dónde, hasta no? dónde llegas, qué alcance puede tener, solamente una reacción, que si le metemos conciencia, pues justamente, y hacemos este alto, pues justamente podemos ser esa agua que dices de estar, pues simplemente sin esa reacción. Entonces, wow, me encantó el ejemplo, me encantó y qué padre que cerramos con esto. Creo que nos llevamos como, creo que va a ser tan gráfico que cada vez que veamos la Coca-Cola nos va a ejemplificar y nos va como a hacer este alto y a meter Sí. más conciencia, que eso es importante, meter estos estímulos. Ahora cada alguien que ve una Coca-Cola ya sabe, no hay que ser esa Coca-Cola. No hay que hacer la Coca-Cola. Es un ejemplo que sirve mucho para explicarle a los chicos qué significa no ser capaz de controlar tus emociones. ¿Qué pasa cuando no controlas tus emociones? Bueno, pasa esto, salpicás para cualquier lado y salpicás cualquier cosa, Exacto, ¿no? ¿Y qué daño puede hacer esto? Entonces, el tener mucha más conciencia y ser mucho más controlados y controlar mucho más lo que emerge, porque la emoción va a emerger, pero ¿cómo la voy a dejar salir? Es mi decisión. exacto. Y uno, Y esa es la clave, esa es la clave. ujú, y uno como papá creo que esa imagen la tenemos que tener muy clara, porque como el cómo nosotros nos gestionemos y cómo manejemos, pues toda esa salpicar a nuestros hijos de todo aquello que tenemos adentro, ¿de qué lo estás llenando a tus hijos? Entonces, sí creo que me parece que es Exactamente. súper importante, pues nosotros como papás que ya tenemos por ahí vidas que empezar a dirigir, pues justamente ir haciendo estos cambios en nosotros para ir siendo menos reactivos y ir dejando pues más amor y menos, menos problemas, menos cosas con que lidiar, ¿no? Es como ir cambiando la perspectiva. Y bueno, muchísimas gracias Limpiarles el terreno. por aquí estaba Iru, conectada. Sí, Bueno, pues ya la esperamos para el próximo en vivo. Muchísimas gracias, Jimé, me encantó. De verdad, un tema muy, muy interesante que tiene mucho y que tiene muchos lados por lo que lo podemos abordar. sí. Pero pues ahí vamos, poco a poco, a las personas invitarlas a que nos escriban de qué tema quieren que hablemos. Nosotros de verdad estamos abiertas. Este tema te lo mencionaron a ti, ¿verdad? Sí, 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 sí. En, Mencionaron en TikTok en- una persona que realmente pedía que hablara sobre la gestión de las emociones y me parecía súper importante, un tema recontra interesante. Ujú. Así que todos los temas que consideren que les pueden servir o que de los que quieran que charlemos, pónganlos en los comentarios, escríbanos, porque realmente estos vivos son para las personas. Nosotros no sacamos ningún rédito de esto, pero realmente es la forma en la que nosotras sentimos que podemos dar un aporte, podemos ayudar a las personas que están del otro lado. Así que si les sirve, bienvenido sea. Y gracias a todos los que pasaron por el vivo y todos los que comentaron. Gracias, Patri, que estás ahí escuchando. Y bueno, nada, agradecerte, Maya, como siempre. Estos vivos me encantan, amo hacerlos, así que bueno, seguiremos por largo Muchísimas tiempo. gracias a todos. Y un paréntesis chiquitito, mañana es 11:11, es portal, hay que manifestar, es movimiento, hay mucho movimiento, pero a que los invito a comenzar a ver qué es aquello que ya necesitamos soltar. Este portal va hacia al crecer de la espiritualidad, a conectar con nosotros mismos y es de liberación. Por lo tanto, vamos a empezar a ver qué es lo que nos está atando, tanto a nivel emocional, si son pensamientos, qué es eso que nos está atando, que no hemos permitido soltar y simplemente dejémoslo ir. Entonces, aquí les dejo este Sí. pequeñito Y paréntesis. trabajen con el Arcángel Miguel para cortar estos lazos, Arcángel Miguel para inspírense ayudar. en él. Sí, sí, sí. A lo que le he Bien. dado mi libertad, empezar a limpiarlo y dejarse ir. Va a ser, de verdad que es un portal muy, muy, de mucho movimiento, pero que va a
trae mucha conciencia, mucha apertura, y pues vamos a darle a esto. Y bueno, muchísimas gracias como siempre, un placer, un gusto. Te mando un besote, gracias. Gracias, Besos gracias ahí. por este vivo, gracias a la gente, gracias a Iru, que estuvo por ahí comentando. Bueno, y para la próxima en 15 días nos volvemos a ver. Claro que Beso sí. grande. Besos, bye. Chao, bye. Chao, chao.